envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el día de hoy vamos a compartir una nueva palabra entre las parábolas que encontramos en Mateo. Y hoy vamos a leer Mateo capítulo 22, los versículos del 1 hasta el 13, y lo vamos a leer de manera alternativa. Así que quiero invitarlos a que podamos leer. Bueno, comenzamos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos en este lugar para tener un tiempo de comunión contigo. Señor, llena con tu Espíritu Santo este lugar, llena con tu Espíritu Santo nuestro corazón y revélanos aquello que tienes para decirnos en este día. Todos nosotros el día de hoy sentimos que tú nos estás invitando a tu presencia, que cada uno de nosotros puede recibir esta invitación y participar con alegría de las bodas del Hijo del Rey. Te damos muchas gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave. El día de hoy es el versículo 2. Vamos a leerlos juntos. Ya el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vamos a hablar de las bodas del Hijo del Rey. El vestido, el traje, los zapatos, el peinado, el maquillaje, el ramo, cómo y dónde celebrar, la animación, la lista de invitados y las invitaciones, las alianzas, los souvenirs, las flores y la decoración, proyecciones, fotos, filmación, la comida y el orden de las mesas, la torta y el brindis, religioso, civil o los dos, por separado o juntos, los regalos y numerosos detalles adicionales. Preparar una fiesta de bodas no es para nada sencillo. Esta tarea suele ser tan abrumadora que hay quienes prefieren contratar o encargarle la labor a alguien más, a alguien de confianza. De ahí que muchos se dedican a trabajar como wedding planners u organizador de bodas y eventos. El hijo del rey se casaba, así que había que organizar con todo cuidado la fiesta más hermosa, numerosa e inolvidable. Pero a pesar del arduo trabajo que demandaba la preparación, no fue contratado ningún wedding planner. El mismísimo rey se haría cargo de los preparativos. Para esto no escatimó en gastos a fin de regalarle a su amado hijo la más extraordinaria y memorable celebración. Podríamos pensar entonces que nadie querría perderse esa fiesta,
para compartir la alegría del rey y de su hijo, para participar del banquete, para deleitarse con el espectáculo, por curiosidad al menos, por amor al rey, o al menos por temor a su autoridad. Era de esperarse que todos los que fueron invitados asistieran a la boda, pero no fue así. Dios, el Rey Eterno, hoy nos extiende su invitación a la fiesta más espectacular e importante de nuestras vidas: las bodas de su Hijo. Las cartas de invitaciones han sido distribuidas. Todo está ya preparado. Pero por más que muchos declinen a participar en ella, no nos perdamos nosotros la oportunidad de asistir a la más gloriosa celebración. El banquete más fabuloso que no se realizará en un salón imponente sobre esta tierra, sino en el reino celestial. ¿Estarás ahí? ¿Estarás ahí? Parece que van poquitos, ¿eh? ¿Estarás ahí? Amén. En su parábola anterior, Jesús había advertido a los líderes religiosos de Israel. Ellos se habían apegado a la bendición y a sus propios privilegios. No obstante, rechazaron a aquel que los había bendecido. Amaron más la viña que al Señor de la viña. Por eso terminaron descartándolo y atentando contra su Hijo. Como consecuencia, cayeron bajo su juicio inminente. Con una nueva parábola, Jesús daría otra fuerte advertencia contra sus oponentes, revelando sus vidas inmersas en el pecado. Su intención no era meramente acusarlos, sino conducirlos al arrepentimiento, para que alcanzasen la salvación en su nombre. De este modo Jesús declaró: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El Señor comparó el reino de Dios con un bondadoso rey que le organizó la fiesta de casamiento a su heredero. Con todo amor, aquel gobernante se esforzó en planear cada detalle de los arreglos para la ocasión. Además, preparó una extensa lista de invitados con toda la gente del pueblo, por más que ninguno de ellos fuese digno de participar de una fiesta real como esa. Aún así, el rey quiso compartir su alegría con cada poblador, agasajándolo en un convite muy especial. Pero, ¿cómo reaccionaron los invitados? ¿Cómo reaccionaron los invitados? Jesús señaló que llegado el día, el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No quisieron venir. Por aquella época era habitual que a los invitados se los contactase en dos ocasiones. Primero, con suficiente tiempo de antelación, se les comunicaba la fecha y los motivos de la celebración. Luego, el día del agasajo, se los iba a buscar para que se hiciesen presentes. A veces, incluso, se les enviaba un medio de transporte para traerlos a la fiesta. Sin embargo, a pesar de que el rey envió a sus siervos, los convidados no quisieron venir. No quisieron venir. No es que algo les impidiese participar. No es que no pudiesen acercarse. Los invitados deliberadamente no tuvieron interés en asistir a la boda. Podemos imaginar la gran tristeza, la frustración, el desconcierto y la desesperación del rey. Frente a tal comportamiento, como máxima autoridad de la nación, aquel rey podría haber dejado de lado a esos ingratos invitados. Podría haberles enviado a sus ejércitos para que los castigasen, o para obligarlos, o para forzarlos a que viniesen a la celebración. ¿Pero hizo esto el rey? No hizo esto. Con enorme paciencia envió a sus siervos por tercera vez. Como relató Jesús,
volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Tratando de hacer entrar en razón a los invitados, el rey les dio a conocer todo lo que se había alistado para aquella celebración. Esperaba que reconocieran su esfuerzo y su amor al llamarlos a compartir su regocijo. Esperaba que siquiera le obedecieran. He preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero, ¿acaso aquellos convidados se detuvieron a reconsiderar su antigua actitud? ¿Acaso se pusieron en el lugar del rey que había preparado lo mejor? ¿Acaso recapacitaron y se sintieron benditos por ser tenidos en cuenta para una fiesta tan solemne? ¿Acaso reconocieron que no eran superiores al rey, sino que eran sus siervos y que le debían respeto y obediencia? ¿Acaso se arrepintieron de su negativa previa y decidieron venir a las bodas del hijo del rey? No. Todo lo contrario. Perseveraron en su obstinación y no quisieron participar de la boda. Es más, añadieron indiferencia y agregaron violencia en su comportamiento. Porque como dijo Jesús, el rey los invitaba, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Cualquier otra actividad o trabajo de este mundo era más importante para ellos que asistir a la fiesta real. Se volvieron soberbios, al punto de maltratar y asesinar a los que el rey les enviaba. Así de ingratos y perversos fueron ante su Señor. Mostraron indiferencia ante el amor de su rey. Mostraron rebeldía ante la autoridad de su rey. Mostraron deslealtad contra su Señor. Mostraron orgullo al no reconocerse como siervos frente a su Señor. Impresionante y temeraria actitud. Desagradecida e ignorante actitud. ¿Cómo podían rechazar esa invitación? ¿Cómo se atrevían a decirle que no a su Señor y atentar contra Él y contra sus propias vidas? Es algo incomprensible, inconcebible. Pero así era también la actitud y el pecado de Israel contra Dios, su Rey. Y así es también nuestra actitud y pecado ante el Rey, que no deja de invitarnos a venir ante su Hijo Jesús. Porque deliberadamente entre los judíos muchos no quisieron aceptar la invitación del Rey a venir a la salvación que traía su Hijo Jesús. Y entre la gente de hoy también son muchos los que se resisten a participar de la celebración celestial. Se niegan a abandonar sus quehaceres, pretensiones, ocupaciones, sueños o planes personales. Toda labranza y todo negocio de este mundo les resulta más importante que venir a las bodas del Hijo del Rey. Se muestran indiferentes al llamado de amor, desagradecidos ante el Rey que nos busca, siendo nosotros inmensamente indignos de presentarnos ante Él. Sin embargo, con enorme paciencia, el Señor sigue enviando a sus siervos, porque Dios mismo preparó el banquete de la salvación y asimismo, Él envía a sus servidores a traer a los convidados. Por su profunda misericordia, por su incontenible amor. Él no quiere que ningún hombre se quede fuera y sea condenado,
Por eso declaró: quiero yo la muerte del impío. No vivirá si se apartare de sus caminos, porque no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Pedro aseguró que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún así, todavía hoy, como hubo israelitas que alzaron su mano contra los siervos de Dios, que los llamaban a arrepentirse y volverse a Él, también hay quienes desprecian y maltratan a quienes los invitan a las bodas del Hijo del Rey. Esto era algo previsible, claro, ya que Jesús mismo fue desechado por su pueblo y como siervo de Dios también fue asesinado por proclamar la invitación del Señor. Sin embargo, el rechazo traerá juicio, porque la paciencia del Rey no dura para siempre. Ante el desprecio y la violencia con la que fueron tratados sus siervos, Jesús señaló que al oírlo el Rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. De una invitación de boda, de una invitación a una boda, se pasó a un juicio implacable. Toda instancia en el tolerante llamado del Rey había concluido. Los antiguos invitados se habían hecho acreedores de castigo. Tanto ellos como su ciudad caerían bajo la ira del Rey. Jesús les anticipó esto a los judíos poco antes de ser llevado a la cruz. Con dolor, viendo a la ciudad, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos, comandados por el general Tito, invadieron Jerusalén y la consumieron a fuego. Con incontrolable furor, los soldados lo destruyeron todo y dieron muerte a sus pobladores. Según los registros, más de 1 millón de pobladores fueron matados. Este era el resultado de haber ignorado el tiempo en que fueron visitados por su Creador. Era el resultado de haber rechazado la invitación a las bodas del Hijo del Rey. De igual manera, habrá un juicio similar en el fin de este mundo. Los que rechazaron la invitación del Señor no podrán evitar la destrucción que vendrá sobre ellos. Aquellos que fueron indiferentes al amor y a la paciencia del Rey. Aquellos que fueron rebeldes a su autoridad y se rehusaron a reconocerse como sus siervos. Aquellos que maltrataron y dieron muerte a los siervos de Dios. Aquellos que endurecieron sus corazones ante el llamado del Señor. Aquellos que no quisieron oír la voz del Espíritu Santo. Todos serán juzgados y condenados por haberse rehusado con indiferencia y violencia a ser reinados por el Señor, por haber despreciado aquella tierna invitación. Dios mismo preparó el banquete de la salvación y asimismo Él envía a sus siervos a buscarte. ¿Cuántas veces tuvo que visitarte? ¿Cuántas veces le respondiste con tu rechazo? El Señor aguarda con paciencia, lleno de misericordia y de amor. Él no quiere nuestra muerte, sino que nos volvamos a Él y vivamos.
El amor de Dios es infinito, pero su paciencia llegará a su fin. Su juicio caerá sobre quienes persistan en rechazarlo por priorizar sus intereses y deseos personales y por oponerse a él con rebeldía, hostilidad y violencia. La ira de Dios aplastará a quienes permanezcan en el pecado y desprecien su invitación. No seamos nosotros rebeldes a su llamado. No lo hagamos a un lado. No consideremos mayor ninguna cuestión del mundo por sobre esta invitación. Todos somos indignos. Aún así, Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos llama a la más gloriosa celebración celestial. Nos llama a la salvación eterna en Jesús. Que nada nos distraiga ni nos impida estar presentes en las bodas del Hijo del Rey. Amén. Cada preparativo para la celebración de las bodas del Hijo del Rey estaba listo. No obstante, nadie había asistido a la fiesta. ¿Qué harían ahora sin invitados? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Suspenderían la boda? Viendo el recinto vacío, el rey les dio una nueva orden a sus siervos. Les dijo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los primeros invitados habían demostrado ser verdaderamente indignos. No merecían participar de una celebración tan grande. Como consecuencia, y de forma humanamente incomprensible, el rey envió a buscar a otros menos dignos que los anteriores. Menos dignos desde la perspectiva humana o terrenal. Menos dignos a la vista de los hombres, pero no así a la vista del rey. Porque estos nuevos convidados claramente no merecían participar y acudirían a la fiesta solo en base a la misericordiosa invitación de su rey, sin apoyarse en su condición humana, sino apelando únicamente a la gracia de aquel que les había dado acceso a su presencia. Entre ellos estaban quienes habían vivido marginados, quienes fueron empujados hacia la salida de los caminos, en los límites del territorio. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se habrán preguntado al ser invitados a las bodas del Hijo del Rey. ¿Por qué a mí? Como nos dice Jesús, los siervos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. No haciendo distinción alguna entre malos o buenos, los siervos trajeron a todos los que hallaron para que celebrasen las bodas del Hijo del Rey, hasta que el recinto se llenó de convidados, los convidados que ocuparon el lugar de los primeros invitados y que obtuvieron una gracia inimaginable. Es muy doloroso escuchar que alguien es dejado plantado en su fiesta, porque pensamos en su enorme desilusión por ser olvidado en un día tan especial. Hace unos meses, una joven se disponía a celebrar sus 15 años. Todo estaba preparado: el salón, la comida, las mesas, la música, la animación. Solo que no vino ningún invitado, ni siquiera uno. Solo vinieron algunos parientes. En esa situación, la cumpleañera no podía ocultar su enorme tristeza. Así que su familia decidió compartir en las redes sociales lo que estaban pasando. Unos instantes después, para asombro de todos,
Al enterarse, los que vivían cerca comenzaron a venir para acompañar a la joven en su celebración. Llegaban con regalos y flores para la quinceañera. Y de ese modo, el recinto se llenó de visitantes inesperados que disfrutaron de una fiesta inolvidable. Pero a diferencia de estos participantes voluntarios que se acercaron por su propia cuenta a la fiesta de esta quinceañera, los nuevos invitados a las bodas del Hijo del Rey habían sido tomados y llevados a la gloriosa celebración por la voluntad del Rey, por la misericordia del Rey, que los había ido a buscar, por la gracia de su Señor. Así también nosotros hemos sido alcanzados por la amorosa misericordia de nuestro Dios. Hemos sido tomados y llevados ante Él por su voluntad. Él nos cubrió con su gracia y nos dio acceso a su presencia por la sangre de su Hijo Jesús y por la acción de su Espíritu Santo. ¿Por qué a mí? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo para participar de tan enorme celebración? ¿Por qué a mí? Pedro nos expresa el abundante favor a la preciosa bendición que tenemos en Cristo, diciéndonos: ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. No por nuestros méritos, sino por el llamado del Señor, podemos venir ante su presencia, ante la presencia de Dios, el Rey, y disfrutar de una eterna comunión con Él. Amén. Nosotros somos aquellos marginados que se encontraban en la salida de los caminos. Pero el Señor nos halló y nos llevó a la bendición de su salvación. Por amor, por su misericordia, por su gracia. Y entre nosotros hubo buenos y hubo malos. Buenos y malos. Buenos y malos ante el mundo. Porque por más que fuésemos los más buenos entre los hombres, nuestra bondad no podía librarnos de la vida marginal y la condenación que cargábamos. Todos estábamos a las salidas de los caminos. Y por más que fuésemos los más malos ante la gente, esto no nos condenaba más que a los otros. Sobre todos pesaba una triste e irremediable condenación. Todos estábamos excluidos de la presencia del Rey. Así que no son los humanamente buenos los que se salvan, ni los humanamente malos los únicos en ser condenados. A causa de nuestro pecado, todos merecemos ser apartados del Dios Santo. Pero Él, por su gracia, nos visitó y nos revistió de su justicia para hacernos partícipes de las eternas bodas de su Hijo. Porque hay salvación para todo aquel que cree en Jesús y recibe su gracia. Amén. Las Escrituras declaran que cuando Jesús regrese, hay quienes disfrutarán de su gloriosa celebración. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si bien en el pasaje de hoy no se menciona a la novia del Hijo del Rey, la palabra muestra de quién se trata. Juan nos revela la visión que recibió del Señor y nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, compuesta por todos los que fuimos redimidos, es la esposa del Cordero, la esposa del Hijo del Rey. Pablo nos explica que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor espera que su iglesia se santifique y purifique en su palabra para ser una novia sin mancha ni impureza alguna. El Señor espera que su iglesia, que su iglesia viva en santidad, revestida de su justicia. Por eso Jesús mencionó el caso de un hombre que se paseaba por la fiesta, pero que no estaba vestido adecuadamente para la ocasión. El Señor señaló que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es claro que ninguno de los nuevos invitados tenía preparado algún traje especial para la fiesta, ya que la invitación los tomó a todos por sorpresa. Pero la exigencia del rey nos hace ver que fue él mismo quien les proveyó a sus convidados la vestimenta propicia. Sin embargo, un participante había optado por mantener sus propios atuendos. Tal vez los consideró mejores, más lindos, más vistosos, más meritorios. Sin embargo, obtuvo la desaprobación del rey. Y este rey le ordenó a sus siervos: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dentro de la iglesia también hay quienes son invitados a las bodas del hijo del rey, pero jamás renuncian a su propia justicia. Jamás renuncian a sus propios vestidos. Todo lo mantienen medido conforme a sus cálculos personales. No hay en ellos un corazón humilde ante el Señor, sino que todavía piensan que sus propios atuendos son más distinguidos o admirables. Creen que su postura es la más sabia, que sus pensamientos son los más correctos. Yo estoy haciendo bien, hago lo que yo quiero hacer. Participan en la iglesia y en sus actividades, pero nunca sueltan la vida en el mundo. Nunca sueltan la vida en el mundo. Viven persiguiendo placeres y deleites terrenales. Esto es porque no están revestidos del Señor Jesús. Pero como dice Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Me quedo con mis propios vestidos, son mejores que los que me da el rey. Son trapos de injusticia. Solo Cristo nos reviste para darnos acceso a la presencia del Dios de la gloria. El hombre reprobado por el rey no estaba desnudo, ni estaba vestido de harapos. Sin embargo, no llevaba puesto el vestido gratuito provisto por su Señor. Del mismo modo, hay quienes se pasean entre los participantes de la celebración celestial, pero no permanecerán en ella si se rehúsan a aceptar los vestidos del Rey. Están en la iglesia y pretenden alcanzar una comunión con el Señor, pero sin dejarse transformar por su palabra, sin dejar atrás su vida pasada y sus pensamientos obstinados, sin abandonar su autojusticia. Por lo tanto, llevan una vida meramente religiosa, una vida carente del Espíritu Santo. En el juicio final,
Cuando el Señor les pregunte por qué llevan sus propios atuendos, no sabrán qué decir. No tendrán excusas y terminarán por ser arrojados afuera, fuera del banquete. Porque el rey no solo espera llenar su casa de asistentes, sino que estos se gocen de andar revestidos de su gracia, revestidos de su justicia, revestidos de su santidad. Por la gracia del Señor hemos sido llamados a su salvación y fuimos llamados a disfrutar del gozo de su presencia. Sin embargo, esta palabra nos muestra que hay algo más. Los que fuimos salvados en Cristo, asimismo, hemos sido hechos sus siervos. Como tales, también somos enviados a la salida de los caminos a llamar a las almas a las bodas del Hijo del Rey. Somos enviados a proclamar y a invitar a todos a la salvación del Señor. A todos, buenos y malos, sin hacer distinción, evaluación o selección. Somos enviados a llevar el Evangelio de Jesús conforme a su mandato. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una misma parábola, Jesús nos manifiesta tanto nuestra indignidad como la misericordia de nuestro Dios. Nos muestra el amor en la salvación del Señor y la misión que nos otorgó al salvarnos. No rechacemos su invitación por dar prioridad a lo perecedero que es de este mundo. No caigamos bajo su juicio. Reconozcamos nuestro ser indigno ante Él y perseveremos en vivir revestidos de Cristo. Amén. Cuando no existía esperanza alguna para nosotros, fuimos llevados a la presencia del Dios eterno. Hoy, habiendo sido hechos siervos, procuremos buscar a las almas para que vengan al encuentro del Señor y sean reinadas por Él, para que participen junto a nosotros de las bodas del Hijo del Rey. Amén. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque esta parábola que Jesús compartió en aquel tiempo es sumamente real, es sumamente contemporánea a nosotros. Señor, sabemos que durante mucho tiempo, como aquellos invitados, fuimos nosotros ingratos y no aceptamos tu invitación a venir a las bodas de tu Hijo. Pero hoy, Señor, por tu gracia, tú nos empujas, tú nos llamas, por tu voluntad nos traes a participar de ellas. Ayúdanos, Señor, a que no exista más rechazo en nuestro corazón y que no exista en nosotros obstinación que nos haga pensar que nuestro propio pensamiento o nuestra propia situación o condición nos hacen meritorios, porque es por tu gracia que podemos venir a tu salvación. Señor, aquellos que estamos aquí invitados a esta celebración tan especial, ayúdanos a depender siempre únicamente de tu justicia, revistiéndonos de Cristo y no de apariencias humanas o de apariencias religiosas. Tú nos has llamado a la salvación y también nos has llamado no solo a justificarnos, sino a santificarnos por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, para que nuestra iglesia sea una iglesia en la cual cada participante que está en este lugar pueda presentarse delante de ti como una novia digna. Y todos nosotros seamos aceptados en tu reino celestial, sin que ninguno de nosotros sea echado fuera por no estar vestido de una forma adecuada, por no estar vestido conforme a tu gracia. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en base a esta gracia que no queremos olvidar, también queremos consagrarnos a ti para vivir conforme a lo que tú quieres, conforme a tu voluntad.
Muchas gracias, Señor, por habernos dado la misión. Y hoy queremos salir a llevar esta noticia a aquellos que están en las salidas de los caminos también, para que juntos participemos de las bodas de tu Hijo. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.